La sexualidad es parte de la vida de todas las personas, sin importar la edad. A medida que sus hijos crecen y se desarrollan, es probable que comiencen a reírse sobre las partes privadas, que se cuenten chistes obscenos y que busquen palabras tabú en el diccionario. Esta curiosidad es natural. Además, es usual que un niño tenga preguntas a cualquier edad. Cuando su hijo esté listo para hacer preguntas, usted como padre de familia debe estar listo a contestar. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Tu Sexualidad y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela. Y efectivamente es un tema que vamos a estar abordando con nuestro especialista en sexualidad, el doctor José Antonio Delgado, vía Skype con nosotros. Este tema interesante, cómo hablar de sexo con nuestros niños y niñas. A veces se nos hace un poquito difícil, hay temas tabú todavía, independientemente que seamos adultos, pero ¿qué vocabulario debemos utilizar? ¿Qué lenguaje? ¿Qué signos debemos de llevar? ¿Y cuál es el principal mensaje que debemos transmitir? ¿En qué momento? Él nos lo va a decir. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Buenos días, gracias por la oportunidad que me das y evidentemente hablarle a los niños siempre es complejo. A propósito del contexto de la pandemia, me han preguntado, doctor, ¿cómo le hablamos al niño de COVID-19? ¿Cómo le decimos algunas cosas de la prevención? Entonces, siempre hablarle a los niños es complejo en cuanto al lenguaje. Aterrizar nuestro lenguaje adulto al lenguaje de los niños y en sexo, que ya tenemos algunos prejuicios como adultos, pues es más complicado. Evidentemente, el tema sexual en la persona adulta, fuimos criados por nuestros padres por nuestros abuelos y cada uno arrastraba alguna deficiencia en cuanto al conocimiento y y una gran cantidad de tabúes y de mitos. Entonces, al final y te voy a poner un ejemplo moderno del error que cometemos al hablar del tema de sexo y sexualidad, sobre todo con nuestros niños. Anteriormente, las zonas sexuales de los niños y bueno, de las personas en general, ¿verdad? De hombres y mujeres, se le han sustituido los nombres por nombres de frutas, nombres de animales, nombres de objetos, para tratar de poner como más suave o quitarle eso pecaminoso al órgano genital o al hecho de la relación sexual. Entonces comparamos al pene con la palomita, con un pajarito, con un banano, con diferentes frutas. Porque el tema y la palabra en sí, en televisión no es malo decir oreja, no es malo decir brazo, no es malo decir nariz, pero si decimos pene o vagina, entonces puede ser que no sea muy bien visto en un programa de televisión hablar de pene o hablar de la vagina, porque evidentemente arrastramos eso. Pero así es que tenemos que hablarle a nuestros niños para que vean que los órganos genitales es una parte más de nuestro cuerpo y que podemos hablar perfectamente de ellos. El detalle es que los adultos tenemos un pensamiento sexualizado y si se lo trasladamos al niño que simplemente está descubriendo su cuerpo, que está descubriendo cómo se llaman las partes de su cuerpo y lo hacemos mal, porque con el niño jugamos... Los niños son inocentes. Claro, y con los niños jugamos que se toque la cabeza, que diga brazo. Mira, el niño ya dice mano, porque o le decís, ¿dónde está la mano? Y el niño levanta la mano y te pone feliz. Pero no le decís del pene, no le decís de la vagina, no le decís de las glándulas mamarias, porque eso da pena, eso es malo. Pero entonces ¿cómo eso hacerlo, es malo doctor? que le... ¿Cómo hacerlo? ¿Qué lenguaje utilizar? Por ejemplo, a veces las niñas se bañan con la mamá, los niños con los papás, pero ¿cómo hacerlo? O cuando a veces es cuidado por alguna persona, persona que quizás no es necesariamente de la familia, pero lo cuida, ¿verdad? Esta jovencita, esta señora, su abuelita, qué sé yo, diferentes personas que no es el papá y la mamá, que los puede estar cuidando y que a veces le habla de sexo o que le pregunta alguna situación. ¿Cómo hacerlo? A esas personas, pero también a los padres. Fíjate que de la manera más natural, el problema es en los adultos, como decía anteriormente, como el adulto tiene diferentes tabúes, diferentes temores, diferentes miedos, incluso siendo médico. No creas que los médicos se nos hace fácil a veces hablar a nuestros hijos de estos temas. Se nos puede hacer incluso tal vez hasta más complicado porque quisiéramos explicarle más y no encontramos las palabras. ¿Qué es lo ideal? Las palabras más sencillas. Así como vos le decís a un niño, esto se llama mano y esto se llama pie, entonces vos le decís, esto se llama pene y esto se llama vagina. Y explicarle, sobre todo en el ejemplo que ponías, cuando los padres se bañan con
los hijos, ¿verdad? Tal vez está la niña bañándose con la mamá y le pregunta, ¿por qué mi hermanito tiene pene y por qué yo no tengo? ¿Qué pasó ahí? O sea, entonces tenés que explicarle desde ese momento lo que es sexo masculino, sexo femenino. Pero el detalle es el adulto. Tenés que quitarte esos tabúes y esos temores. Modernamente, ¿qué pasa ahora? La vez pasada me decía una persona, un joven, y me dice, doctor, es que usted es ginecólogo y quiero que me resuelva una duda, tengo un problema en el NEPEMEX. Y yo empiezo a darle vuelta al cerebro y digo, yo no me sé esa parte, no conozco, o sea, ¿qué problema tendrá este joven? Le digo, ¿dónde es que tenés el problema? Tengo un problema en el nepe, me dice, y yo honestamente no sabía. Le dije que me siguiera contando el problema y descubrí en el contexto que estaba hablando del pene. Alguien de más de 20 años tenía vergüenza de decirme el pene, y eso que era una consulta. Estábamos solo 2 personas adultas y le dio temor. Entonces, ¿cómo habrá sido criado este joven? Con las palabras inadecuadas. Y cuando nosotros nos referimos a los niños con palabras inadecuadas, hay 3 puntos importantes aquí. 1, palabras inadecuadas. Tenés que decir las partes del cuerpo con su nombre correcto. Número 2, tenemos que quitarnos la sexualidad que tenemos en nuestro pensamiento y trasladarla al niño. Y siempre en esto hay algunos detalles cuando, por ejemplo, los niños de 3, 4, 5 años descubren que tienen pene. El niño de 1 año ni sabe que tiene pene, él orina, se mira su cuerpo y no ha descubierto el pene, y de repente se toca y siente algo diferente y descubre por primera vez su pene y empieza a jugar con él, como puede jugar con la oreja, como puede jugar con la nariz. Pero si juega con la oreja, tocándose la oreja, no nos preocupamos, pero si juega tocándose el pene, sí. Y en nuestro pensamiento adulto creemos que tal vez se está masturbando. Y realmente el niño ni siquiera sabe nada de eso, simplemente está explorando su cuerpo y se dio cuenta. Doctor, importante también decir que hasta hay algún nivel, ¿verdad?, de información que debe saber el niño o la niña, porque una cosa es que vaya descubriendo su cuerpo, una cosa es que nos pregunte las partes de ese cuerpo, y otra muy distinta que ya vayamos a darle información que no va acorde a la edad del menor. Eso es muy importante, doctor. Sí, y ahí hay que recurrir a los especialistas, al ginecólogo, al psicólogo, al especialista en sexología, porque depende muchas veces de los niños y la conversación que yo tuve con ellos desde pequeño, porque cada niño es un mundo aparte, ¿verdad? A veces hay hijos que vos podés hablar más abiertamente de un tema, otro te dice, pues yo prefiero no hablar tan abiertamente del tema. Entonces, incluso si tenés 3 hijos, a los 3 les vas a hablar de forma diferente porque son 3 personas diferentes. Sí. Tal vez a tu hijo mayor fuiste muy abierta para hablarle de sexo y sexualidad, tal vez el menor no le gusta mucho esa amplitud, él es más tímido tal vez, entonces tenés que adecuarte incluso con cada hijo. Ahí mi recomendación es buscar ayuda, porque de repente no sé yo cómo hablarle, entonces como yo no sé cómo hablarle, tengo que pedirle ayuda al psicólogo. Bueno, decirle, licenciada, tengo un niño de 3 años y ya me preguntó que de dónde vienen los niños y yo no hallo cómo contestarle. O mire, doctor, especialista en sexología o un ginecólogo, yo tengo un problema porque mi hija de 10 años me está preguntando de las relaciones sexuales y no sé cómo hablarle. Entonces, ahí es importante la ayuda, la colaboración con el experto para que oriente más o menos qué es lo que se debe hacer en base a la relación y a la confianza padre-hijo. Y algo muy importante en esto es que no hay que dejar hablar de sexo a la mamá con la niña y al papá con el niño. No, el papá puede hablar de sexo y de sexualidad con su hijo y con su hija, y la mamá también puede hablar de sexo y sexualidad con el varón y con la mujer. Muchas veces estos temas de sexo le dicen al hijo, la mamá, no, eso pregúntale a tu papá porque él es hombre y él sabe más. No. Ahora, doctor, son 2 cosas distintas. Son 2 cosas distintas que también ustedes, los especialistas y también los psicólogos, nos pueden apoyar en ese sentido, ginecólogos y psicólogos. Hablar de la sexualidad como tal en el niño, las partes de su cuerpo, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con las partes íntimas también de su cuerpo, pero también hablar de sexo, la sexualidad, cómo se hace, porque todavía hay costumbres en alguna familia de decir, lo trajo la cigüeña, o vino del cielo, o un hermanito que nos regaló Dios, en fin, pero ¿cómo hacerlo? No necesariamente explicarle cómo son las relaciones sexuales al niño, porque también eso preguntan. Hay niños precoces, doctor. ¿Cómo hacerlo? ¿Y qué es lo más correspondiente? Sí, fíjate que a la pregunta de cómo nacen los niños, pues
Podría ser más fácil, pues le pones un útero a una mujer embarazada y le decís, bueno, el niño está aquí dentro del útero, dentro de la barriga de tu mamá, puedes decirle, ¿verdad? Explicarle del útero tal vez en manera sencilla y el niño nace por aquí. Ajá, pero el niño te pregunta, ¿y cómo entra? Entonces ahí es más complicado, ¿verdad? Sí. Explicarle la salida puede ser más fácil, pero cómo entra es un poco más complicado. ¿Qué es lo más sencillo? Dependiendo de la edad del niño. En los niños más pequeños, pues y esto te lo digo no porque sea la única palabra exacta, ¿verdad? Hay diferentes formas, pero una de las maneras más sencillas es explicarle, por ejemplo, a un niño, dependiendo de la edad, tal vez uno de 3 años, que te haga esta pregunta, decirle, bueno, papá y mamá en algún momento tuvieron tanto amor que empezaron a besarse, se juntaron, se abrazaron bastante, sintieron mucho cariño y naciste vos. Primero en el vientre de tu mamá te fuiste desarrollando como una semillita y le explicás, ¿verdad? Fuiste un embrión, fuiste un feto con figurita, el niño va tratando de entender un poco, ¿verdad? No va a entender en plena capacidad, pero va a comprender que hubo un contacto físico entre papá y mamá para que él pudiera nacer dentro de la mamá y luego salir al exterior. Lógicamente, con tiempo, ¿A qué edad el niño ya debe saber qué es la vulva y qué es el pene, doctor? ¿A qué edad exactamente? Cuando vos le enseñás cuál es la oreja y cuál es la cabeza y cuáles son los ojos y cuál es la boca, en esa edad también incluí dónde está la vagina y dónde está el pene. Entonces, desde pequeño que le decimos, tócate la cabeza, las manos, los brazos, dónde está la oreja y te sentís feliz cuando el niño identifica la oreja y los ojos, también enseñale dónde está el pene y la vagina, como algo natural. Fíjate que en una sola frase, hablar de sexo y sexualidad con los niños es hablar con naturalidad. Sí. Sin algo pecaminoso, sin algo malo, y eso, la naturalidad con que vos hables y con las palabras correctas va a hacer que tenga éxito en la comunicación de este tema, tratando de quitarte tus temores, tus mitos, y vas a tener una buena confianza con tu hijo o con tu hija, siendo papá o siendo mamá. Muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde podemos encontrarnos? En las redes sociales, también algún número de teléfono que usted nos pueda compartir, porque este es un tema que los padres y las madres necesitamos entender y necesitamos saber diario. Hay preguntas, ¿verdad? Cuando los niños están en etapa de crecimiento, cuando están en la adolescencia, incluso cuando llegamos a la edad adulta, aún hay preguntas, doctor. Sí, siempre. Fíjate que es importante en esto. Yo posteo mucha información al respecto en mi Facebook, Doctor José Antonio Delgado. Ahí me buscan, DR José Antonio Delgado en Facebook. Me mandan un mensaje, yo con gusto les contesto. O algún mensaje de WhatsApp, pues tal vez un poco más privado, al 888-63107. 888-63107, y con mucho gusto les voy a dar una orientación, una guía, un camino para que pongamos en práctica este conocimiento del sexo y la sexualidad y el mejor abordaje hacia los niños, a los adolescentes y a los jóvenes en el contexto de una sexualidad sana y una sexualidad muy responsable. Cómo no. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Esperamos que le haya servido esta información a usted de mucho, sobre todo a aquellos padres y madres que tienen niños en etapa de desarrollo, de crecimiento. Después de los 2, 3 años empiezan las preguntas, empiezan a descubrir el mundo. No hay que castigarlos, ¿verdad? No hay que corregirlos de una forma grosera, sino explicarles un poco, ¿verdad? Con la ayuda de Dios primero y de los especialistas después. Vámonos a una breve pausa comercial y ya volvemos.